Colombia es una república unitaria y presidencial, lo cual indica que hay una existencia de un bien público superior. Todo el país comparte una serie de normas en general. Existe una división en los poderes, una división en la tarea de administrar y la de construir las normas. Se nota muy bien en la separación de los poderes públicos, llamadas ramas del poder público. Podría llegar a sorprendernos eh, el dato de que la democracia colombiana es una de las más antiguas, por lo menos en América Latina, y de cómo este también es precisamente uno de los principios de dominación de los últimos siglos. Existen varios actores dominantes, hay representantes en el campo político, en el económico, en el judicial, y una nueva forma que hace presencia, podríamos decir que en todos los campos, y es transversal, los tecnócratas. Todos están inmersos y trabajan articuladamente, o por lo menos de forma parcial, con familias poderosas que históricamente han hecho presencia en la conformación del poder. Han sido catalogados con diferentes nombres: clanes, familias, élites, incluso hasta mafias, dado su accionar criminal o relación con grupos al margen de la ley en algunas ocasiones. Estas personas han estado inmersas en la toma de decisiones y configuración del establecimiento como tal. Han puesto en marcha acciones desde diversos frentes para mantener sus privilegios. Por lo regular son dueños de grandes empresas, grupos, poseen diferentes alcances e influencia. Comparten en común la acumulación de capital en sus diversas manifestaciones. Ellos han sabido mantenerse, adaptarse y transformarse, incluso asociarse a pesar de poseer grandes diferencias entre ellos, con tal de sacar partido y beneficiarse y, por supuesto, velar por sus intereses. Respecto a la ciudadanía, pues la ciudadanía en general pertenece a una gran masa que puede ser guiada, manipulada, aunque no se quiere reconocer. Las personas no queremos reconocer muchas veces esta situación. Es sorprendente ver cómo las personas cambian de corriente ideológica, de ideas, influenciados por las opiniones de otros. Pero sobre todo creer ciegamente en lo que pueden decir ciertos medios de comunicación. Sentimientos, actitudes, creencias pueden llegar a ser influenciadas por estos entes. Aunque es de resaltar que hoy en día, gracias a la tecnología, es fácil acceder a varias fuentes informativas que permitan observar un panorama de una forma más general, de una forma más integral. Existe la libertad de expresión. En general es difícil que las personas logren ver la manera en las que se configuran los intereses de las grandes élites. Los valores e intereses que se consideran propios o personales son por lo regular impuestos o de alguna manera regulados por los intereses de terceros. Respecto a los mecanismos de dominación y sometimiento, en el segundo artículo, el artículo del que hablaba, que se titula Élites y Poder en Colombia, de Pierce y Velasco, menciona 6 formas que permiten la dominación. Una es la subordinación del poder militar a las élites civiles. Recordemos que las fuerzas militares no son deliberantes, no pueden votar, no pueden opinar. También la orientación prevalente hacia una política exterior, específicamente de Estados Unidos. Los bloqueos, por ejemplo, la reforma agraria, la negación de la expropiación con fines retributivos, todo esto se conoce como la orientación prevalente, la sacralización de la propiedad privada. La política transaccional, el famoso clientelismo como ordenador de todo esto, los favores de ida y vuelta, los favores políticos a cambio de favores económicos y viceversa. Otro factor, por cierto, muy curioso en este país tan diverso y multicultural, es la primacía social y cultural de hombres blancos. Ojo, no, la palabra hombres no incluye a mujeres, las excluye. La representación femenina es nula o en un muy bajo porcentaje. Estos hombres comparten características como el hecho de haber nacido en la región andina y de haber sido educados en universidades privadas de Bogotá. Por último, como ya hemos mencionado anteriormente, tenemos el apego a las reglas del juego de democracia representativa, pero son más bien unas elecciones periódicas que, si bien son competitivas, se han tornado más en la alternancia del poder. Poderes que giran entre partidos de derecha, centro derecha, hasta hace poco que hubo un cambio. Respecto a la educación, yo considero que la educación es el factor más importante para contribuir realmente a la construcción de valores políticos. Solo el conocimiento de la forma en que se maneja una nación, el uso efectivo de las formas de participación, el conocimiento y la formación en política y en economía logran lograr que estos temas no sean ajenos a las personas del común
que éstas se animen a contribuir, a participar sin importar su origen, su condición social. Eso podría realmente generar cambios positivos en la forma en que se percibe y administra la política en nuestra sociedad. Respecto a los partidos políticos, pues yo creo que las problemáticas y carencias en las que se encuentra sumergida la nación pueden ser atribuidos directamente en gran medida a los partidos políticos, por lo menos los tradicionales. Si bien no todas son causadas por estos, sí han tenido injerencia, sea por omisión o por desatender ciertos aspectos, ya sea las poblaciones, grupos sociales, minorías. Los partidos políticos hasta antes de estas últimas elecciones presidenciales se habían turnado el poder entre la derecha y el centro derecha, eligiendo representantes de escasas familias pertenecientes a estas élites políticas económicas tradicionales. Han legislado y han administrado el Estado en pro de sus intereses, desdibujando casi por completo esa línea entre lo político y lo económico. Últimamente han surgido partidos alternativos y personajes que considero que han refrescado la política considerablemente. No sé, gente joven, gente con ideas nuevas, han logrado mantener cierta esperanza en la sociedad y han demostrado que es posible hacer formas diferentes de política. Respecto a los medios de comunicación, pues la forma en que se manejan estos es sorprendente. El sesgo de opinión se han centrado en ser más medios de opinión que informativos, y las opiniones que dan y permiten no son por lo general, o sea, son en general en defensa de los intereses de ciertos sectores económicos y políticos. Además es muy evidente la forma en que minimizan u ocultan noticias relacionadas con personajes que pertenecen a las élites políticas tradicionales, atacan incisivamente a personas con ideologías alternativas a las tradicionales. En general los medios de comunicación se utilizan más, considero, que a modo de propaganda. Y eso no es de extrañar, ya que pues estos medios, sus periodistas, pertenecen precisamente a grandes grupos económicos y empresariales de los que son estas familias que conforman las élites. Los actores económicos dominantes, pues cada vez es más evidente que la relación entre el poder político y el poder económico. O sea, gran parte de estos grandes capitales se han acumulado gracias a la interacción con los dineros del Estado. El enriquecimiento desmesurado de ciertos grupos se ha dado por el acceso a esa gran fuente de recursos. O sea, los actores económicos tienen una fuerte injerencia en las decisiones políticas, financian, presionan, obstaculizan. Sobre los movimientos sociales, considero que aunque se ha logrado cierto reconocimiento y participación, aún falta un gran camino por recorrer. Esto debido a la invisibilización histórica, al incumplimiento por parte del Estado, que ha impedido pues avances realmente significativos. Otro gran problema es la fragmentación con la que estos operan. Esto pues es debido a la heterogeneidad de sus intereses por ser grupos tan pequeños y diversos. Sobre qué tan democráticos son los actores, pues los actores políticos en general pretenden mostrar que respetan la democracia, que representan las ideas e intereses de los pueblos, pero realmente lo que han hecho hasta el momento y han demostrado a través de la historia es que solo velan por los propios intereses, se valen de su poder, de influencia, su dinero, para desconocer y faltar a las leyes y normas en pro de conseguir obviamente más dinero y sobre todo en perpetuarse en el poder. Particularmente en las últimas elecciones presidenciales, pues la mayoría de los ciudadanos sorprendentemente eligieron una opción alternativa a los gobiernos tradicionales. Estos mostraron gran descontento poniendo pues toda su maquinaria, medios de comunicación y demás con tal de conseguir y poner trabas a la gobernabilidad. De tal forma que podría llegar a pensarse que pues la democracia es respetada y siempre y cuando pues sean ellos los que ganen, ¿no? Es compleja esta situación. Pasamos a, pues realmente promueven la democratización del país o la obstruyen. Pues a pesar de todo lo anterior, yo considero que Colombia tiene un buen modelo en organización y en lo que se pretende en teoría. Las instituciones son fuertes y en general se han mantenido de alguna manera la separación de los poderes, a pesar de las dificultades. Y la corrupción, pues es evidente que está presente en todas las esferas, tanto políticas como económicas, sociales. El país ha conseguido justicia al condenar a algunas personas de altas esferas a pagar por sus delitos. Otro ejemplo de un acierto es, por ejemplo, el proceso de paz, la creación de la JEP,
que ha permitido saber muchas verdades sobre el conflicto y de cómo este fue y aún sigue siendo utilizado como un mecanismo de dominación en pro de la consecución de los objetivos y que son por lo regular de carácter económico. Pienso que en general se puede concluir que aunque queda un gran camino por recorrer, es responsabilidad y es una oportunidad de las juventudes tomar las riendas, conocer su historia, conocer la forma de administración y entrar a hacer uso de esas formas de participación, a interesarse más por política, porque ellos pues dependen del futuro y la construcción de aquí en adelante de este país. Muchas gracias.